Taita-san. Hola, bienvenidos a nuestro video tutorial titulado Los locativos del Náhuatl Pipil de El Salvador. En esta ocasión trataremos de abordar los locativos del Náhuatl Pipil, pero antes que todo es necesario aclarar qué son los pueblos pipiles. Según la revista científica de investigaciones de la Universidad Don Bosco, afirma que los pueblos pipiles son un grupo de indígenas descendientes de inmigrantes nahuas que llegaron a Centroamérica en diversas olas migratorias entre los años 800 y 1300 después de Cristo, aproximadamente. En El Salvador, estos grupos poblaron la parte occidente y centro del país, en donde desarrollaron una cultura propia, convirtiéndose en la cultura dominante de la región. Su idioma era el pipil náhuatl, en la única lengua que aún en la actualidad se habla en El Salvador. Es parte de la familia lingüística uto-azteca y se distingue de las variantes náhuatl mexicanas. Los pipiles fueron la mayor población en la parte del territorio salvadoreño, hasta el río Lempa, en oriente del país, pero mantenían influencia sobre los otros pueblos indígenas. En este caso serían los lencas, los cacaopera, los chortis, los pocomames, los chincas, etc. Es decir, que estos pueblos náhuatl tuvieron gran influencia lingüística y culturalmente en los demás pueblos, ya que se encuentra prácticamente en todo el territorio nacional, incluso en las zonas que están pobladas por otros pueblos de grupos étnicos. Bueno, para empezar, es necesario aclarar el punto de qué son los locativos. Los locativos vendrán a ser sustituidos por las preposiciones que se utilizan en la actualidad en el español, ya que en el náhuatl eran terminaciones de palabras que cambiaban su naturaleza gramatical y estos eran llamados sufijos locativos, es decir, en la actualidad los locativos han pasado a ser las preposiciones. De igual manera, también surge la pregunta, ¿qué función realizan los locativos del náhuatl pipil? Bueno, los locativos realizan la función de ejecutar la acción dentro de una oración, es decir, por los elementos que expresarán en esta conceptos y otros elementos cuya función simplemente será de indicar las relaciones de estos mismos en la oración. Además, también nos hacemos la pregunta sobre qué incluyen los locativos del pipil. Bueno, los locativos del pipil incluyen las preposiciones independiente y los sustantivos relacionales. Estas preposiciones las encontraremos más adelante, pero ahora nos preguntamos y aclaramos el concepto de qué es una preposición. Según Fidas 1937, es una partícula que sirve para enlazar dos palabras indicando la relación que entre ellas existe en la oración. Es decir, que todas las preposiciones son propias, inseparables dentro de un vocablo, sobre todo cuando se adjuntan y se anteponen o posponen los sustantivos
o los pronombres. Es por esa razón que también existen elementos funcionales que ayudan como recursos en el idioma para especificar qué relación existe entre ellos. Las relaciones que encontraremos que existen son las preposiciones, ya que son elementos funcionales. En el náhuatl, típicamente la función de una preposición siempre será indicar la naturaleza de algún complemento circunstancial. Es por esa razón que dentro de las posiciones y las funciones que éstas desempeñan, encontramos en el náhuatl dos tipos de preposiciones simples y otras llamadas relacionadas. ¿Por qué preposiciones simples? Porque son una categoría emergente en la gran parte del idioma y que aún está en un proceso de cuajarse completamente, ya que el náhuatl también tiene estructuras constituidas por ciertas palabras que denotan relaciones, es decir, enlazamientos, que se llaman palabras relacionales o sustantivos relacionales, que más adelante también lo veremos. Estos toman prefijos personales de la serie posesiva que sirven como índices del complemento, es decir, de la relación de las oraciones. También encontraremos otras que, según Campbell en 1985, los locativos del pipil incluirán las preposiciones independientes y los sustantivos relacionales. Mencionando también, según Campbell, que las preposiciones independientes son las preposiciones que ocurren sin más morfología para indicar la ubicación del sustantivo principal de la frase preposicional. Es decir, que éstas no dependerán de la morfología, sino que serán independientes. Ejemplo de ello es tenemos subió sobre la colina. Sobre es la preposición independiente en náhuatl pipil tekung pak neptapetak, es decir, el pak es sobre. Entonces es allí a donde se da la independencia de la preposición, no dependerá morfológicamente del sustantivo. Por lo tanto, encontramos las preposiciones simples del náhuatl, las cuales son cat, que es en o a, tic, que es en, tech, que es de, pak, que es sobre, tic, que es dentro de, guan, que es con, pal, que es del, y hasta, que es un préstamo del español atraído al náhuatl. Estas preposiciones mencionadas anteriormente son independientes de la morfología, es decir, solo indicarán dónde se encuentra el sustantivo, pero no dependerán de ello. Asimismo, como preposiciones simples pertenecientes propias del náhuatl, también encontramos ejemplos de las preposiciones independientes, y entre ellas están cat, catanit, pac, mac, mechat, palc, tic, tipan,
guan, chan, que son preposiciones independientes del náhuatl, mientras que en el español serán en, a, bajo, debajo, encima, encima, sobre, arriba, encima de la casa, en la mesa, encima de la mesa, para, dentro, adentro, tras, detrás, con, compárase, la casa de alguien. Es decir, son las preposiciones encontradas en el español. De igual manera, también existen preposiciones locativas que son en su origen préstamos completamente del español. Estos préstamos se dan mediante la conquista. Entre ellas encontramos las preposiciones locativas en el náhuatl. Hasta, que sería hasta o hasta que en el español. Hasta nikan, que sería en el español hasta, ahora, hasta el presente o hasta aquí. Y por último, el untik, que será cerca o junto, del español tig, el adjetivo. También encontramos la morfología de los sustantivos relacionales. Estos mismos son los locativos, los cuales lo dominan los lingüistas de Mesoamérica y dicen que estos llevan prefijos pronominales posesivos en los que en su origen y forma dan una raíz nominal, es decir, que estos locativos en su estructura son sustantivos posesivos. Este rasgo de los sustantivos relacionales los encontraremos casi en todos los idiomas de Mesoamérica, presentando diferentes paradigmas. Asimismo, encontramos los ejemplos de los sustantivos relacionales, como lo podemos ver en la tabla siguiente. Los sustantivos relacionales en náhuatl, que serían nuwab, muguan, iguan, tuguan, atmuguan, itguan. En náhuatl, en español sería contigo, conmigo, con él, con nosotros, con ustedes o con ellos. Así también el nutpak en mí, el mupak en ti, inpak sería en ella, tupak en nosotros, anmupa en ustedes. Estos serían los sustantivos relacionales en el náhuatl y en el español. También se encuentra, según Campbell, otro tipo de locativos, los cuales son llamados locativos fusilados, y estos son o realizan la acción de palabras compuestas con un significado que no está relacionado en la forma de las palabras, es decir, puesto que dentro de estos locativos fusilados encontramos en el náhuatl el cat, ik, akut, el kar, el intik, el el nu, calitic, el catawi, el catayuwa y el cararictac.
tac. Estos son los locativos fusilados en el náhuatl, mientras que en el español sería cielo, al cielo, dentro, dentro de mí, de madrugada, en la madrugada, de noche, en la noche y en la costa. Son los locativos fusilados, los cuales se pueden ver en la tabla presente. También existirán otros que contarán con el sufijo ta. Tacu, que es en medio o entre, el tatepac, que es a la orilla o por la orilla, tatepuctat, que es detrás. Estos serían locativos fusilados que existen con el sufijo ta. Dato también que es necesario aclarar es que el pipil no dispone de posposiciones productivas, sin embargo, tiene reflejo de posposiciones antiguas, tanto en los sustantivos relacionales como en ciertos sufijos locativos. ¿Qué se quiere decir con esto? Que aunque muchas de las lenguas yutonáhuatl tienen locativos pospuestos, como por ejemplo en mi o bajo o de aquel, el pipil y el náhuatl generalmente emplearán el patrón típico mesoamericano con el sustantivo relacional, es decir, siempre contarán y se emplearán este patrón, no lo dejarán por un lado. Por ejemplo, el itac, debajo del árbol, es de origen de tan bajo como posposición. Se puede ver aún en el sufijo locativo no productivo. Tan, por ejemplo, Zaputak y Chuatán, el topónimo de un pueblo cuyo nombre significa bajo el zapotal. Según como grupo, concluimos que el náhuatl pipil de El Salvador, los locativos cumplirán nada más y vendrán a ser las mismas preposiciones siempre, tomando en cuenta que será donde se ejecuta la acción. De igual manera, los sufijos locativos en la lengua náhuatl solo se basarán en el uso de partículas que al añadirse a raíces verbales en su mayoría cambiarán por naturaleza gramatical. Además, en cuanto a la morfología, serán poco lo que se puede estudiar, ya que la gran parte de esto se da en la parte fonética, sobre todo por el fonema dental africano sordo TL, el cual en pipil no muestra la lateralidad, por lo que es una simple dental sorda oclusiva, es decir, su estudio es mucho más amplio que en la parte morfológica. Muchas gracias por su atención prestada a esta pequeña videotutorial sobre los locativos del náhuatl pipil de El Salvador, siendo este un pequeñito aporte al estudio de nuestra propia lengua. Este pequeño video tutorial fue creado por las estudiantes de la carrera de licenciatura en Ciencias del Lenguaje y Literatura, Regalado Solís, Tania Guadalupe, Padilla Martínez, Sandra Elizabeth, Fajardo Lucha, Silvia Guadalupe, López Alvarado, Joana Arelí, impartido en la Cátedra Lenguas Indígenas de El Salvador por la docente Alba Isabela Landaverde, siendo estudiantes de la Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria de Occidente
Departamento Ciencias Sociales, Filosofía y Letras. Espero que este video sea un pequeño aporte para continuar un estudio más a largo del náhuatl pipil de El Salvador. Gracias. Padiush.